Bueno, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 15, versículo 23. Dice así, Romanos 15, 23. Vamos a ver, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Bueno, pareciera que el apóstol Pablo ya no tiene campo por ahí donde más predicar la palabra de Dios. A lo mejor a mí también se me acabó el campo. O sea, el apóstol Pablo, sabemos que su ministerio era predicar el evangelio a los gentiles y lo hizo muy bien. Se puso a predicar en todas esas regiones de Grecia. Era su misión de predicar la palabra. Y es la misión de todos. A mí lo que me pasó cuando yo entendí el evangelio, pues lo primero que fui, pero yo no lo miraba de esa manera, yo no sabía qué iba a pasar, yo pensé que hasta me iban a aplaudir. Yo pensé que cuando iban a conocer el evangelio, yo iba y llevé todo mi equipo, es que llevamos el proyector, las películas, iba rumbo a Guanajuato a predicarle a toda mi familia y a todo el mundo las buenas noticias. Y se me hacía tan sencillo, es muy sencillo el evangelio. Digo, pues van a decir, qué buena onda que nos trajiste el evangelio, ¿verdad? Hasta, pues no que me aplaudieran, pero por lo menos que estuvieran agradecidos con Dios de que les había traído el evangelio, ¿no? No, hombre, mira visto qué horrible se puso la cosa, hermano. Horrible. Mi casa era un verdadero terror. Se dividió es que había escrituras que yo no me acordaba. Cristo dijo, yo no vine a traer paz a la tierra. Yo vine a traer al hermano contra la hermana y al padre o la madre contra la hija. ¿Es que así va a pasar? Si usted ha entendido lo que entendió Pablo, bueno, Pablo no se casó, pero su misión era predicarle ¿a quién? A los gentiles. Nuestra misión es predicarle también a todos los que podamos entender, especialmente a nuestras familias, ¿no? Y cuando nos ponemos a predicar la palabra de Dios, te vas a encontrar con Caínes en esa casa. Te vas a encontrar con Abeles en esa casa. ¿Ves? Va a haber personas que te van a agradecer y te van a decir, oye, pues, qué bueno que has enseñado esto. Pero también vas a encontrarte con muchos problemas. Pues ni modo. Es tan difícil si uno batalla en ver esto espiritual. Uno batalla en poder observar esta salvación, esta relación íntima con Dios. El tratar de crecer, madurar. El hombre carnal tiene un velo. Es un velo que solamente Cristo lo quita. Es muy importante que veamos, hermanos, que ese velo inclusive puede estar en alguno de nosotros también. Vamos a leer, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 3. Mira, 2 de Corintios capítulo 3. Anoche se me vino una predicación tan buena, pero pues no me paré a escribirla. 2 de Corintios capítulo 3. Y sí se te olvida, porque yo me acuerdo que estaba hablando y predicando en mi sueño, ¿no? Y dije, qué buena, hasta a mí me edificó. Ay, qué buena predicación. Necesito meterme en la cabeza, pues ¿cómo lo haría? No, lo chistoso de esta es que yo estaba como dormido. Sí, estaba soñando, pero me la estaba grabando las escrituras y esto va aquí, ¿no? Y estaba predicando y predicando y predicando. Dije, esta es una buena predicación. Y me paré y todo se me olvidó. 2 de Corintios capítulo 3, el versículo por ahí, hermanos, dice el 15. Fíjate, dice, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Acuérdense que ese velo, ¿verdad?, estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver si podemos, que Dios nos dé entendimiento. En el lugar santísimo, nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año. Se supondría que el sumo sacerdote era el más espiritual de todos los sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a él se le daba el derecho de entrar y derramar la sangre por el pecado del pueblo y por el pecado de ellos. Pero nadie más podía entrar. Era algo que todavía estaba cerrado, como decir, algo que se iba a revelar. ¿El camino a dónde? Al cielo, lo espiritual. Entonces, mientras se leía a Moisés, ese velo estaba todavía ahí, se dividía entre lo que era lo terrenal y lo que era lo celestial, porque el lugar santísimo pues representaba el cielo. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos que el velo se nos quitó, vamos a suponer que ya entendí, ahora
podemos entrar directamente con Dios, en su presencia de Dios cada primer día de la semana. Estamos en un reino espiritual, seres espirituales, sacerdocio espiritual, sacrificios espirituales, todo es espiritual. Nos quitamos la carne, nos quitamos el polvo y nos ponemos a pensar, hoy es el día del Señor. Esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo anhelo, las riquezas espirituales. Me enfoco, estudio la palabra, medito la palabra y digo, esto es lo que yo busco, mi salvación. Y es lo que hoy estábamos estudiando, que muchas veces no sabemos ni qué es la salvación. Les preguntaba, a ver, dice el apóstol Pablo, más que el que mire que esté firme, que mire que no caiga. ¿Y cómo sabes que tú estás firme o firme en qué? Tienes que entender, y sí me dijeron dos cosas. Hay que entender esta salvación porque Dios te quitó, ¿qué? Te quitó el velo. Sí, muchas personas todavía pueden estar en la iglesia y todavía no pueden ver lo espiritual, todavía tienen el velo. Es importante, cuando ya se te cae el velo, dices, caray, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, vivir en paz, en armonía, en relación con mi familia, quiero paz, y eso solamente son bendiciones que Dios te ofrece a través de lo espiritual. Las ganancias materiales no te trae contentamiento, te trae excitación y te trae muchos problemas con el tiempo. Entonces, cuando a una persona se le cae el velo, entiende que estas son las verdaderas, ¿qué? Riquezas, las riquezas que Dios nos ofrece, ¿no? Entonces dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, y Dios por eso a muchos de ellos les dio un espíritu de estupor. ¿Pero por qué les da el espíritu de estupor Dios a ellos? Dice la Biblia, porque no quieren cambiar. No quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren venir a que descansen sus almas, a que vean que mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. No quieren venir. Entonces tienen el velo, pero a muchos Dios ya se los entregó. Dios, que te pongo ese velo. Ahora dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando ya la persona entiende el Evangelio y entiende de dónde Dios te sacó y lo que Dios te dio, que es la salvación, entonces se te quita el velo. Ya no vives en ignorancia, ya no vives a la deriva, ya hay un verdadero propósito en tu vida. Dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que, si leemos el 18 también dice, por tanto nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que tenía Pablo. Pablo, al predicar la palabra de Dios por todos lados, pues él ya miraba esa gloria de Dios, la vida eterna, y cómo Dios pues podía irlo transformando a él, que llegó al punto de decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, yo ya me voy. Y esa es nuestra carrera, es lo que estoy tratando de que a través de estas escrituras, que Dios nos dé un poquito de entendimiento a nosotros. Así como aquella que fue y le pidió ayuda a Dios, que aunque ella no era judía, y le dijo el Señor a ella, no es bueno que los perrillos se coman la comida de sus amos. Y ella dijo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dijo Cristo? Nunca he visto mayor fe en esta mujer. Ella anhelaba un poquito, así también nosotros anhelamos un poquito de ese entendimiento que Dios nos dé para poder comprender esto espiritual que Dios nos ofrece, ¿no? Bueno, dice, pero ahora no entiendo, no teniendo más campo en esta región, Pablo parece decir que ya había predicado el Evangelio en las regiones de los gentiles a los cuales él podía alcanzar en tiempo y en distancia. Y otra vez repito, cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros primos, nuestros amigos, todos ellos deben de saber que Dios nos puso para predicarles el Evangelio. Yo tengo una sobrina ahí en Celaya que siempre pone cosas en y dice, ¿qué hay Cuba? ¿Qué hay de Cuba, Costa Rica? ¿Y qué esto y qué esto? Y pone, y los cubanos y los americanos. Y yo le puse, somos deudores. Y ya sé, ¿cómo que deudores? Ya le escribo, Pablo dice que somos deudores a todos. Nosotros somos deudores a los gentiles.
Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio a esas personas, porque esa es la deuda que tenemos con Dios. Dios envió a su Hijo, a morir por nosotros. Ahora la deuda es que nosotros tenemos que ir a predicar la palabra a otras personas. Somos deudores, dijo Pablo. Pablo ya tenía mucho tiempo, años, queriendo ir para Roma a ver a los hermanos, pero algo lo detenía siempre. Algo lo detenía siempre. ¿Qué era? Pues predicaba la palabra. Saulo, el nombre significa pequeño. Había sido su nombre en hebreo. Se dice que Saulo quería ser conocido como el pequeño en el servicio de Jesucristo, pero Dios le cambió el nombre. Su nombre fue ahora Pablo. Él preguntó, ¿qué hago, Señor? Vamos a ver qué dice Efesios 3:8. Efesios 3:8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una cosa muy importante esto del evangelio. Sin él, el hombre, hoy cada vez vemos más claro el evangelio. Cuando yo me bauticé, yo más entendía que el evangelio era la muerte, sepultura y resurrección, y que todo lo que tenemos que hacer en el bautismo obedecíamos el evangelio, obedecíamos la muerte, sepultura y resurrección. Pero después empiezas a ver que el evangelio es todo, es un misterio. El evangelio es las riquezas que Dios trae al mundo, porque el evangelio es unidad. Jesús oró por la unidad. Jesús hizo posible que el hombre volviera a reconciliarse con Dios. Por culpa del pecado había una enemistad entre Dios y el hombre. Y Cristo en la cruz reconcilió al hombre y nos dio ese ministerio. Y lo contrario del evangelio es el hombre carnal, es el que no le interesa escuchar el evangelio. Pero también es un misterio. Es un misterio el evangelio. Y sabe Satanás que es un misterio, por eso le ciega el entendimiento a muchos, para que no le resplandezca la gloria del evangelio. ¿Y qué es la gloria de Dios? Más que la vida eterna. Porque cuando nosotros nos dedicamos a vivir en el evangelio, para el evangelio y por el evangelio, dice Pablo, si no vives por él, creíste en vano. Creímos en vano. O sea que podemos estar aquí en la iglesia, pero no estamos viviendo el evangelio. Por ejemplo, ¿cómo quebras el evangelio? O sea, si yo no entiendo que yo debo de vivir el evangelio, para el evangelio, por el evangelio, entonces yo me estoy haciendo tonto, tarugo. Yo sé que quebramos el evangelio cuando dejamos que el animal salga, el comportamiento del hombre carnal. Empezamos a practicar el pecado. Ahí ya no estás viviendo el evangelio, ya no estamos viviendo el evangelio. Cuando no lo predicamos a los amigos, cuando nos avergonzamos del evangelio, quizás todavía no has entendido el evangelio. Quizás no has entendido, sí te bautizaste, pero nomás te mojaste. Y así me gusta decir a los jóvenes cuando se bautizan, ya sabes, ¿qué te vas a bautizar? ¿Ya vas a bautizar o qué? No eres niño, estás entendiendo el evangelio, hay que vivir el evangelio. Pero ya cuando llegan a 17, 18, pues quieren andar con el mundo. Y luego vienen y te preguntan o te la hacen de tos, cansada, pues ¿por qué te bautizaste? ¿O nomás te mojaste o qué? Porque ahora hay que vivir el evangelio. Y esa es la gloria de Dios, esa es la riqueza, eso es lo que nos une el evangelio. Pero va a haber gente que, fíjate, tú sabes la historia de David, el hijo de David, Absalón, quería matar a su padre. Lo quería matar. Así también nosotros podemos tener hijos. No nos matan físicamente, pero nos están matando trayendo pura vergüenza a la familia. Su comportamiento es bárbaro. Y yo creo que ningún padre se merece eso. Han trabajado mucho por ello. Fíjate, mi padre fue un verdadero, yo debería de odiar a mi padre.
Mi padre nunca me compró ni una paleta, hermano. Al contrario, me puso un guamazo un día acá. Estaba lloviendo y estaba peleando con mi hermana ahí en la cocina. Y mi papá estaba borracho. Y yo pegándole a mi hermano unas patadas, pues estaba chillo. Unas patadas y mi papá me puso un guamazo en la nuca y ¡pum! Estaba lloviendo, salí patinando por todo el pasillo. Pero aunque ustedes no lo quieran, yo llegué a estimar a mi padre, porque entendí el evangelio. Y si él me dijo una vez, se los he platicado, una vez me dijo: oye Camilo, ¿tú crees todo eso de que un hombre murió y resucitó? Así me preguntó mi papá. ¿Tú crees todo eso de que un hombre murió? Dije: mire papá, si ese hombre no hubiera resucitado, yo la verdad yo usted lo agarraba patadas ahorita, o lo echaba fuera de la cocina, por su comportamiento que usted estuvo. La verdad le digo. Pero gracias a ese hombre que resucitó, entendí la misericordia de Dios hacia mí. Y me perdonó él. Me perdonó todas mis maldades, le dije. Y yo también tengo que perdonarlo a usted. Si no hubiera sido por él, no hay misericordia, no hay remisión de pecado, es sacrificio. Pero, como digo, el hombre carnal no va a entender, hermanos. Así es que el apóstol Pablo aquí dice que yo soy el menor, el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. Si a él que dice, él, fíjate, él quería hacerse el más pequeño de todos. Entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué difícil es guardar el evangelio. Y es el poder de la salvación, pero es difícil. Sí, lo escuchamos ahorita aquí, escuchamos que debemos de estar pendientes, ¿no? Alertas, velar y orar, porque anda Satanás ahí viendo a quién dirigir. Estaba platicando a mi esposa que hay una muchacha que aquí venía a la iglesia, ¿ustedes se acuerdan? No voy a decir el nombre, pero es que te metes al Facebook, ahí y miré ahí, puso ella un pensamiento donde dice: una vez me dijo que iba a regresar, así puso. Yo no sé a quién estaba pensando que iba a regresar, pero yo le puse a Cristo, regresar a Cristo, porque ella ya no viene. Y luego dijo, me puso una fotografía donde sale Cristo con una niñita, y la niñita le dice: ¿y mi mami? Tu mami se fue al infierno por atea. Y el ladrón y el violador, ahí está, mira, se arrepintió. Él está aquí. Así, yo no sé qué me quiso decir con eso. Pero yo le dije, en Lucas 13:3 dice: ¿tú crees que porque aquellos que cayó una torre encima de ellos? Yo puse: ¿tú crees que por los de la torre gemelos murieron 2000, que ellos fueron más malos que nosotros? En ninguna manera. Si no te arrepientes, todos pereceréis de la misma manera. No importa que tu madre haya sido la mejor madre del mundo, si no se arrepiente, también va a perecer. Así yo dije, yo le puse Lucas. También le puse Juan 1, 2 y 13. ¿Qué dice Juan 1, 2 y 13, hermano? Juan 1, 2 y 13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ya ven cómo ya no me acuerdo. Juan 1, 2 y 13. Es una escritura bien fácil, brother. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hijos de Dios. Esto no es por voluntad humana, ni engendrados de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Ves? Y también el ocuparse de la carne es muerte, o Romanos 8:6. Me dijo, citaste las escrituras que escribieron unos pecadores igual que yo. Así está escrito. Eran pecadores. Pablo inclusive dio el voto para que mataran a Esteban. Todos somos pecadores, pero Dios los escogió, los limpió, los purificó para que escribieran el Nuevo Testamento. Pero todos somos pecadores. ¿Pero qué excusa pone esta chamaca? Es que mejor le quiero dar buena leche y eso va a ser mi excusa. Que Dios se equivocó, que Dios está mal. Le pasa lo que Cristo dijo, ¿no? Sale el espíritu malo de la persona
y luego vienen 7 y se pone el estado de esa persona peor que el primero. Y así a muchos nos va a pasar, porque preferimos deseo de la carne, vivir en la carne, las pasiones de la carne. Y con el tiempo el evangelio queda como en último término. No, yo digo que debemos seguir peleando el evangelio. Yo siempre a mis hijos, esto es lo que dice Cristo, si no les gusta eso, lo tienes que hacer, brother. Así dice Cristo y ni modo, me duele mucho y me siento muy triste que te estés comportando así. El evangelio es la unidad entre nosotros. Y ahora tu comportamiento, ay, pues te quiero dejar, o ya me quiero ir. Después de 20 años me estás diciendo eso, no inventen. Entonces todas las predicaciones que predicamos del evangelio de reconciliación, de la unidad en el espíritu, ya no te importa nada. Porque ahora pues ya te estoy dando por tus pasiones, ¿no? Pero así va a pasar y nos puede pasar a cualquiera nos puede pasar. De repente ya no, por eso, ¿qué tan importante era lo que hacía Pablo? Hay que estar predicando. Hay que estar siempre buscando ver a quién. Ahora Dios, Señor, si es una persona que quiera escuchar la palabra, yo voy, Señor, yo voy y les predico. Vamos a ver qué dice Hechos 22:10. Hechos 22:10. Vamos a ver también qué dice ahí. Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Así dijo el apóstol Pablo a Dios, ¿qué haré? ¿Ves? Así cada vez que venimos aquí le preguntamos, ¿qué haremos? Aquí se te va a decir todo lo que tienes que hacer, especialmente si eres una persona de fe. ¿Ves? Y ya saben lo que cuando Dios le dijo a Ananías, Jesús le dijo a Ananías, ve a la calle de Damasco, ahí te vas a encontrar a un tal Saulo de Tarso. Y le dice a Ananías, Señor, ese hombre aquí anda persiguiendo a todos, anda echando a la cárcel a muchos de tus hijos. Y le contesta a Cristo, ve, porque este me es utensilio para llevar el evangelio a los gentiles. Y quiero que sepa, y aquí está lo importante, por eso muchos dejan el evangelio porque no quieren sufrir. Dice, quiero que sepa cuánto es sufrir por causa de mi nombre. Sí, ese es el problema. O sea, el hombre carnal no quiere sufrir nada. Menos gastar el tiempo de ir a predicarle a alguien, menos de hablarle. Y es más, ni en tu propia casa quieres sentarte a estudiar con tus hijos. Ni tienes ganas de estudiar con tus hijos. Ay, es que no quieren, es que no pueden. Todo eso viene con el tiempo. Tú estás sembrando algo y tarde o temprano es lo que vas a cosechar. Había predicado en las regiones de los gentiles hasta que ya no guardaba campo, es lo que dice. Ahí está ese versículo de Romanos 15:23, brincamos a Romanos 15:24. Vámonos más rápido porque... Fíjate, ¿desde cuándo quería tomar agua y dijiste que me paro a tomar? No me he tomado. No es por nada, pero ya se me está yendo el avión, hermano. A ver si dan unas vitaminas por ahí que ayuden con la memoria. Nomás le digo a Dios todo, que se me olvide todo, pero que no se me olviden las escrituras. Porque hay veces que, ya tenía rato que no practicaba esta escritura. Hay escrituras que de repente ya no las usas mucho. Romanos capítulo 15, versículo 24. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ya es bien difícil ahorita entender esta situación. Yo le digo a mi esposa, y le digo esto, que esta carta que Pablo habla a la iglesia de Roma, eran iglesias que él mismo había fundado. Eran iglesias que él tenía como hermanos. Vamos a suponer un ejemplo, todavía en el tiempo de Pedro y los apóstoles, pues sí, era la misma iglesia. Pero ahorita, por ejemplo, es bien difícil aceptar que de repente, no, pues que la iglesia de Cristo de Superior, ya no sabemos qué están predicando ellos. Todavía con el hermano Omar estaba aquí, todavía teníamos convenio con algunas iglesias, pero aún así, yo me acuerdo que el hermano ya me decía,
ese hermano ahí de esa iglesia anda mal, está haciendo esto, lo corrieron de allá, que ya cosas que decía el hermano. Entonces, estas personas en este siglo era una cosa preciosa. Tenían el mismo espíritu, la misma meta, el mismo gol, era de llevar el evangelio a todo el mundo. Imagino que cuando Pablo llegaba a la iglesia de donde quiera que iba, pues era recibido con los hermanos con mucha alegría, ¿no? Porque así era el apóstol Pablo que predicaba la palabra. Así es que pararía en Roma cuando fuera para España. En ese tiempo España estaba bajo el poder del Imperio Romano. Es raro que aquí se mencione que su objeto principal era visitar la iglesia de Roma, ya que lo dice el versículo 23. Dice que tenía un gran deseo de conocer la iglesia de Roma. O sea que parece que está diciendo que primero quería saludarlos y que lo despidieran, pero él quería ir a España. Nadie sabe si llegó a España. Hay gente que haya dicho que sí, pero no está escrito eso, no sé. Unos dicen que después de que fue librado de la prisión de Roma, se fue a España, pero no hay prueba de eso. No hay prueba de eso. A los de Roma les dice, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por vosotros allá, al ir a España. Esta era una costumbre de las iglesias, era ir a encaminar a los hermanos cuando llegaban a visitar. Vamos a leer algunas escrituras de esas para comentarlas. Hechos 15, vamos al libro de Hechos, ahí vamos a encontrar 4 escrituras. Hechos 15:3. Vamos a ver cómo se manejaba la iglesia en ese tiempo. Hechos 15. Hechos 15, versículo 3. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, ahí vemos un ejemplo, cómo las iglesias tenían este espíritu tan hermoso de ver cómo encaminaban la iglesia a este hermano. Iban a pasar por Samaria, pero iban contando las conversiones de los gentiles, las historias, cómo se estaban convirtiendo, dejando las tradiciones, dejando familia, por venir a obedecer el evangelio. Y eso creo que es una parte muy interesante en la vida de nosotros. ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo sé que tú eres cristiano? De hecho, es tan importante saber que sepas tú dónde estás. O sea, es que de veras, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, así que hermanos, el que mire que esté firme, me puse a pensar y dije, bueno, ¿y la iglesia sí sabrá de qué está hablando Pablo? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, dice, mas el que mire esté firme, mire que no caiga. Y yo me hice esa pregunta. Bueno, ¿y la iglesia sí sabrá de qué va a caer o de qué está hablando Pablo? Y muchos me decían, no, pues la fe. Otros decían de salirse del evangelio. ¿De qué está diciendo Pablo, hermano? ¿De qué firmeza estamos hablando? ¿De la qué? ¿Tu convicción? Sí. Pero esa convicción, ¿qué es? ¿Y qué madurez estamos hablando? Convicción y madurez. ¿Alguien más? Bueno, si leemos lo que está diciendo Pablo ahí, la respuesta sería, te voy a decir de qué está hablando Pablo, hermano. Yo estuve en Egipto, yo fui esclavizado. Yo estaba esclavizado a Satanás en el pecado. Le imploré a Dios que me liberara de esta condenación. Y me escuchó y me sacó de la esclavitud. Y me puso en el desierto por un tiempo. El apóstol está diciendo ahí, más de ellos Dios no se agradó. Y quedaron postrados en el desierto. ¿Ya estamos en el desierto o no estamos en el desierto?
Muchos están regresando a Egipto y se están cayendo. Por eso dice el apóstol Pablo, el que mire que esté firme. ¿Estás en el desierto o dónde estamos? Porque muchos ya no quieren el desierto. Árido, seco, estar escuchando el mismo maná de siempre, comiendo lo mismo, aunque ¿qué dice Pedro, hermano? Estas palabras son seguras y para nosotros es la verdad. Para que nosotros tengamos la palabra aquí, el Nuevo Testamento aquí en el alma, versículo aquí, versículo acá, lo tenemos aquí. Somos como cristitos, estamos llegando al conocimiento de Cristo, somos como Pablo, amamos el conocimiento del Señor. Entonces, si yo entiendo que estoy en el desierto, dice el apóstol Pablo, ¿y la promesa cuál es? Ya no es una tierra prometida. La promesa es la vida eterna, gloria, honra, inmortalidad. Entonces, ¿a dónde caminamos, hermano? ¿Hacia dónde vamos? Vamos al cielo. Esa es la esperanza y por eso se purifica uno. Por eso venimos a la iglesia a tomar la cena. Señor, ayúdame a crecer espiritualmente, porque mi esperanza es la vida eterna. Pero muchos tienen su mirada en otro lugar. Su mirada está en Egipto, en el mundo. Entonces, ¿de qué te vas a caer? A lo mejor estás caído. Ya estás tumbado. Por eso dice el apóstol Pablo, mire el que esté firme. Ah, bueno, hermano, yo estoy firme. Está bien, convicción. Estoy convencido de que estoy en el desierto y mi Salvador es Cristo. Y yo lo sigo a Él. ¿A dónde te va a llevar Él? ¿Qué dijo Cristo? A donde yo voy a preparar moradas. Y son cosas que si no hubiera yo no se los dijera, pero voy a preparar lugares para ustedes y para todos, porque Él no es egoísta. Y donde yo estoy, yo quiero que todos estén, pero nadie está pensando en eso. No, pues si estamos pensando que aquí vamos a vivir todo el tiempo, que toda la vida voy a ser guapo y nunca voy a crecer, me voy a quedar toda la vida así de jovenazo y de guapo. Véanme. La otra vez me estaba mirando, pues si hace 20 años era un galán. Ahora soy un galón. ¿Serio? ¿A poco no me la creen, hermano? ¿Serio? Y todos vamos para allá, nomás que nomás yo. ¿A poco tú te vas a quedar para vestir santos o qué? No estás pensando en eso. Yo creo que muchos no estamos pensando dónde estamos pisando, el terreno que estamos pisando. A lo mejor muchos están en Egipto. A lo mejor no han ni salido de Egipto, hermano. Por eso es importante que veamos nuestra salvación. Y aquí estas personas, de la manera que ellos lo miraban la salvación, yo te encamino, hermano, yo te doy te echo burritos. Bueno, a lo mejor ya no eran burritas, eran, ¿cómo se llaman las burritas de Venezuela? Arepas muy ricas. ¿Cómo se llaman las arepas del hermano? Va a salir a predicar. Y todos estaban así, hey, vas a ir a predicar, hermano, déjeme, yo lo llevo, de que yo lo traigo, yo voy por usted. ¿Dónde va a estar para ir a predicar la palabra? Ahora es difícil que uno se acuerde de otros, pero ahí vemos que sí hay mucha diferencia, no puede haber mucha diferencia. Vamos a 20:38, Hechos 20:38. Dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Fíjate nomás. 20:28 dije, ¿no? No, 20:38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. El 37, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose el cuello de Pablo, le besaban, diciéndole en gran manera, por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaban. Fíjate cómo era la iglesia, hermano. Ya no verán más su rostro. Quizás si yo dijera eso, ay, qué bueno, ya no lo vamos a ver. Pero ahí está. Es que yo digo a veces que me he puesto a pensar en lo que es la iglesia, la misma familia, ¿no? Tus hijos. Cuando veo a mi madre cómo está ahora sola, ¿no? Y te pones a pensar y dices, wow, o sea, voy a acabar solo algún día. Pero yo digo que también todo eso es lo que nos ganamos. Si al final de tu vida te quedas solo y caes al hospital y nadie te visita, pues es lo que tú te ganaste. A lo mejor toda la vida fuiste un hombre bien egoísta, bien sangrón,
y nunca demostraste amor, pues nadie le va a importar. Pero cuando tenemos personas como Pablo, seres espirituales 100%, sí duele cuando se van. Porque nosotros tuvimos un hermano que nos ayudó mucho, y a mí sí me dolió cuando se fue. Yo nomás sé que cuando se fue, me puse a pensar por qué Dios nos lo había quitado, ¿no? Y hay una escritura en Apocalipsis, dice, les voy a quitar al ángel de la iglesia, y les voy a quitar su candelabro, porque me he dado cuenta que no lo aprovechábamos. Ya los últimos días, ya nomás iba como 10 hermanos a los martes. Y a mí me gana decirle, ¿qué les pasa? Tenemos un gran maestro que nos está enseñando la Biblia. Un hombre que se esfuerza, que se mete a lo profundo de las Escrituras y nos enseña su palabra. Pero muchos ya no venían. Ya no venían a escuchar la palabra. Entonces llega un punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que se vaya. Quita el ángel de la iglesia y el que sigue. Si no aprovechan el tiempo, hemos pensado que también, a lo mejor ya que ya uno de los adultos nos vayamos, yo no sé si estos jóvenes van a seguir predicando la palabra. Estos chavalones que vienen, esta nueva generación, yo los veo con unas ganas de predicar, que bárbaros. De bárbaros, casi me arrebatan el púlpito. Ahí puse a los jovencitos, ¿saben qué? Ustedes van a predicar. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, la palabra, la predicación es salvación. Así es que jóvenes me van a predicar. Yo no sé qué van a hacer, pero van a predicar, se van a preparar. Y cada vez que esté ahí los domingos, yo me voy a sentar y ustedes me van a predicar a mí lo que ustedes quieran predicar. Pero hay que prepararlos que se pongan a predicar. Porque pues es el futuro, hermano. Ojalá que Dios nos dé fruto de las personas que vengan de afuera. Porque parece que los de afuera son los que vienen con más hambre. Como que los de adentro dicen, pero yo no sé qué va a pasar. Pero vean la diferencia. La gente besaba a Pablo porque Pablo les había dicho que ya nunca más iban a ver su rostro. Y que ya, ojalá que se hayan grabado toda la palabra, todo lo espiritual en su mente y que lo tengan bien para aprender, ¿no? Vamos también a Hechos 21:15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Ahí está otra escritura, 21:15, ¿verdad? Que también hicieron preparativos para subir a Jerusalén. Toda la iglesia. Toda la iglesia. A ver, ideas, hermanos, una idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos todos juntos? Estamos viendo que un chavo ya no quiere venir o aquel no quiere. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo preparamos entre todos algo para ayudarle a aquel hermano o a aquella persona que está alejando de la iglesia? ¿Cómo le hacemos? Hay que hacer algo, actividades. ¿Dónde están esas ideas brillantes donde aquí todos preparaban, todos se despedían, todos juntaban y vamos a hacer esto? Pero todos unánimes, juntos, haciendo que el evangelio siga surgiendo. Hechos 28:14. Hechos 28:14. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Todos sabemos que necesitamos esas estimaciones o esa ayuda, como Pablo cobra ánimo porque ver cómo los hermanos salieron a recibirlo. ¿Ves? Ahí está, hermano. Nomás estoy leyendo eso como para comparar. Miren, yo le voy a decir una cosa, no crean que no que lo estoy poniendo. Yo sé que aquí vamos a poner las pilas. Esa es mi fe. Yo sé que todos queremos trabajar y todos queremos salvar nuestras almas y todos queremos que nuestros hijos sigan en el evangelio y sigan en lo correcto. Yo sé que todos
tenemos ese sentido. Nada más nos falta ponerlo a trabajar. Eso es muy importante. Hey, yo quiero salvar y quiero salvarlos de todos. Porque una guerra, hermana, cuando uno pelea una guerra, no dejamos a nadie tirado. Todos queremos llegar a vencer, a la victoria. Todos unánimes. Ok, bueno, vamos a Primera de Corintios 16, 16. Aquí dice Primera de Corintios 16, 16. Dice, os ruego que os sujetéis a las personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. A ver, déjame leer 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Ok? Me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido nuestra ausencia. Yo también, cada vez que hacemos algo y todos trabajan, yo me siento muy contento también, que uno no tiene que decir nada. Ya cada quien sabe que tiene que ponerse a trabajar. Y eso es muy bonito cuando vienen visitantes y nos ven que todos trabajamos. Especialmente si hay hermanos que siempre están dirigiendo, hay que someternos a ellos. Yo me acuerdo una vez que el hermano Marco, allá cuando estábamos en Pima, no sé si le tocó ir a Carlos, no sé, nos llamó todos que íbamos a hacer una barda, algo así. Y ya vamos todos los varones, llegamos todos ahí en la mañana y las hermanas nos hicieron, todos nos sentamos a comer muy a gusto, come. Y yo miraba que pasaba el tiempo y todos wiri, y no decíamos nada, estamos come. Y yo, no, pues, ya comimos, pero yo digo que si el hermano platica y platica. Y voy y le digo, hermano, pues, ¿qué vamos a hacer o qué onda? Usted póngase ahí mándelos a todos, ahí pónganse. No, yo les digo, sí, ustedes díganles a todos lo que tienen que hacer. A ver, Carlos, tú para allá, tú para acá, tú para allá. A todos a trabajar, órale, y de volada terminamos. Estamos como los pingüinos, pues. ¿Sabes la historia de los pingüinos? Llegan todos así, los pingüinos se quedan así parados todos así. Y nomás empieza un pingüinito a caminar y luego todos se van tras del pingüinito. Así parece que hace falta alguien que diga, ahora pues dinos a ver cómo, aviéntate, ¿para dónde vamos? Pero cuando no hay ni uno, hay asientos sí batallamos, ¿para dónde vamos? Bueno, Tercera de Juan 6. Tercera de Juan 6. Primera Epístola de Judas, segunda, tercera, 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles.